tardes. Continuamos entonces con nuestra cápsula de información continua. Enlazando un poco con el tema que hablaba Gianfranco hace un minuto, Jaime, respecto del tema registral, ¿cuáles crees tú que puedan ser problemáticas prácticas que puedan provocar problemas en lugar de soluciones que contempla esta reforma? Bueno, el proyecto, como ya su nombre lo indica, trata los aspectos orgánicos y funcionales. Sin embargo, hay una dimensión del proyecto en la que no entra, que es todo lo que es, podríamos decir, los problemas que la práctica registral en 150 años ha ido provocando, y más bien lo que hace es tomar lo que existe más algunas adecuaciones. Voy a referirme a algunos de esos aspectos. Uno de ellos es, y quizás la gran bandera del proyecto, el folio real, la sustitución del registro tal como se lleva o se ha llevado históricamente, a la sustitución por el folio real más un libro de repertorio, que además tendría la novedad de ser completamente digital. Pero esto tiene dos problemas. Uno es que las inscripciones en la individualización del predio estaría asociado a coordenadas UTM. Y en segundo lugar, que existe una obligación de los conservadores de digitalizar hacia atrás, en el plazo de 3 años, la información que tienen. Lo cual evidentemente va a provocar que aquellas dobles inscripciones que existen acaben provocando problemas en la cadena de inscripciones y la duda de quién es propietario y quién no es propietario, y que el proyecto no contempla mecanismos de cómo se va a solucionar ese problema. Y por otra parte, confía al registro civil la tarea de llevar un repositorio que se conformaría por todas las actuaciones en general, o sea, inscripciones, subinscripciones, habría que entender copias, certificaciones que realice el conservador, que cada día, cada 24 horas debe remitir cada conservador al registro civil. El problema que tiene eso es que tendríamos por una parte al conservador, ministro de fe, que da fe respecto a la información que tiene, y por otra parte al registro civil, que también puede dar fe de la información que tiene en sus registros, con lo cual podríamos tener, o acabaríamos teniendo, 2 certificaciones, 2 fe pública sobre hechos que podrían ser contradictorios. Por otra parte, en la dimensión registral del proyecto, cabe tener presente que el problema en que reposa esta creación del repositorio y la regulación es un aspecto que creo que es basal o de fundamento, como es la distinción entre registros de hechos y registros de titularidad o registros de derecho. Que el registro civil da cuenta de hechos que han ocurrido y que certifica a alguien. Por ejemplo, que una persona se ha casado, ha nacido, ha muerto, se ha divorciado, etc. En el caso del divorcio, por ejemplo, la calificación del divorcio la hace el juez de familia y luego lo que da cuenta es de que ese hecho se produjo. En cambio, los registros de derecho, el derecho, la titularidad, está asociada al asiento registral, lo que significa que el conservador tiene una función que donde compromete su fe pública de determinar que efectivamente el derecho surja de esa inscripción. Y por eso el artículo 13 del reglamento del registro conservatorio habla de que una de las causas, o quizás la principal causa por la cual el conservador puede rechazar la inscripción, es que ella sea de algún modo legalmente ineficaz, o sea, que no se produzca el efecto que la inscripción traería consigo. Perfecto. Gianfranco, y a propósito de estos problemas prácticos que podría traer la intervención del registro civil, que es un actor importante en esta reforma, ¿qué opinas tú de la constitución de una central digital de poderes? ¿Crees que sea factible o podría plantearse como una solución frente a la actividad notarial? Bueno, hay que tener presente que un registro de poderes ha sido una suerte de aspiración, ¿no es cierto?, del tráfico jurídico de hace muchos años, en virtud de, claro, las dificultades prácticas siempre de saber si tiene poder o no tiene poder, si está vigente o no está vigente, etc. De tal manera que desde esa perspectiva, ¿no es cierto?, uno podría decir el proyecto viene a satisfacer una finalidad aspiracional bastante histórica en nuestro país. Pero el problema está no en la idea, sino en cómo viene implementado, ¿no es cierto?, en el proyecto. Porque en definitiva el proyecto no crea un registro de poderes,
Lo que en definitiva este proyecto trae, ¿no es cierto?, es un archivo digital de los supuestos, digamos, poderes, puesto que en definitiva son los notarios quienes luego de otorgar, ¿no es cierto?, una escritura pública de mandato o una escritura privada protocolizada, donde también se otorga mandato, o bien de poderes, tengan que reenviar el instrumento, ¿no es cierto?, digital a este repositorio. Lo mismo también aquellas instituciones públicas que están autorizadas para apostillar los documentos también tienen que enviarlos a este archivo digital. Pero claro, nos vamos a encontrar, ¿no es cierto?, que tenemos un repositorio, o sea, un lugar digital donde se van acumulando instrumentos. No existe ninguna gestión de estos documentos en cuanto, ¿no es cierto?, al análisis de los mismos, a extracción de la información principal y lo que es importante, que ya el profesor el alcalde de alguna forma lo mencionaba, a un registro civil que certifique la vigencia, ¿no es cierto?, de los poderes, que sería el punto relevante. El notario, según este proyecto, estaría obligado antes del otorgamiento de un instrumento de verificar si existe, ¿no es cierto?, el mandato o el poder y si este está vigente, si han habido modificaciones, revocaciones, etc. Pero resulta que acá lo que va a constatar es la existencia de instrumentos, pero hay una segunda parte que deberá ser, ¿no es cierto?, el de la calificación jurídica. Y esta parte de la calificación jurídica no está resuelta en el proyecto, puesto que al registro civil se le da, ¿no es cierto?, en definitiva la función de llevar el repositorio, este archivo digital, pero no de entrar ni a la gestión ni a la calificación. Ahora, por otro lado, también tenemos que ser sinceros, puesto que existen instrumentos que son monocontenidos y otros que son multicontenidos. Los monocontenidos son fáciles de, ¿no es cierto?, de identificar, puesto que, claro, son las escrituras que se otorgan como mandato y dice mandato. Pero tenemos también los multicontenidos, que serán las constituciones de sociedades o modificaciones de sociedades, o bien serán actas, ¿no es cierto?, de directorios de sociedades anónimas en que consten poderes y que en realidad no van a tener una identificación si no ha habido de esa gestión, ¿no es cierto?, sobre los instrumentos. Por lo tanto, la utilidad queda bastante en duda en cuanto a cómo está formulado en el proyecto. Y por otro lado, es bastante interesante desde el punto de vista de cómo va a funcionar esto, que en definitiva, si el notario, ¿no es cierto?, no encuentra el poder o finalmente presume que, de acuerdo a los instrumentos que están en el repositorio, que no está claro si hay poder o no vigente, todo esto, según el proyecto, se resuelve, ¿no es cierto?, con una declaración jurada de la persona que está otorgando el instrumento. Por lo tanto, quizás podríamos partir por la declaración jurada, establecer quizás unas sanciones para el que declare, ¿no es cierto?, un hecho que no es efectivo, y el tráfico jurídico se agilizaría o sería más veloz, y eso es lo que se pretende. Más honesto, absolutamente. Ok, muchas gracias. Vamos a hacer la última pausa para concluir con nuestra cápsula.